¿Cómo están? Me da mucho gusto continuar en esta clase de Administración 1 con ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar y comentar otra herramienta importante en la etapa de la planeación dentro del proceso administrativo, que ya en ocasiones, estoy seguro, tú la habrás escuchado, o ustedes la habrán escuchado, inclusive la habrán ejecutado. Sin embargo, ahora vamos a dar las bases acerca de las políticas. Vamos a identificar a las políticas, vamos a ver de qué se trata esta herramienta. Antes que nada, debo decirte que política viene del griego politike, que significa arte de gobernar a una nación. Pero además, quiero decirte que política tiene en el campo de la práctica dos acepciones o dos aplicaciones. Mira, la primera acepción es la que escuchamos cuando se entiende un gobierno, se trata de asociar un grupo de personas que buscan ejercer el poder, mantenerse el poder, dicen, hay que hacer mucha política, este es muy político. Es otro tipo de acepción de idea, de información que nos da el término política. Otra, que es la que utilizaremos ahora, es el de una herramienta que nos permite dar camino, avanzar en torno a un objetivo común, a un objetivo de la institución. Es un lineamiento general, es una conducción por donde debemos transitar. Política. En ocasiones la política, esta figura o este término o esta herramienta, es confundida con una regla. Mira, en principio, la política nos permite saber el rumbo a donde debemos llegar sin perdernos, sin salirnos de un camino. La regla, por el contrario, también nos auxilia, pero es tajante, no nos da margen de maniobra. Vamos a ver de qué se trata esto, de que la política nos permite llegar con un poco más de flexibilidad al camino y no así la regla, para que no haya confusiones y puedas claramente identificar qué es política y qué es regla. Mira, en una empresa productora de bienes, una regla podría ser la siguiente: las operaciones de venta se realizarán únicamente de contado. Quiere decir que este lineamiento, esta disposición no permite ni da margen ni espacios a no cumplirlo. Las ventas deben ser de contado y no habrá crédito y no habrá otro tipo de venta si no es el contado. Ahora bien, un ejemplo de política. La política nos puede decir que las comisiones de los vendedores se pagarán de acuerdo con el volumen de ventas que efectúen. Esto es, el margen de posibilidad del pago estará en función de la misma venta que haga el vendedor. Por consecuencia, si bien es cierto, nos dice que el pago va a estar en función de la venta, no nos especifica montos, no nos precisa cantidades, ni sobre todo plazos. Está sujeto a la venta por volumen. De esta manera, podríamos decir que la política, al igual que la regla, nos guían hacia un fin, en este caso la venta. Pero la regla, a diferencia de la política, es muy precisa y no da margen para salirnos de ella. Hay que cumplirla, queramos o no queramos, en un momento determinado. Se debe hacer. La política le permite al administrador tomar algunas decisiones, al trabajador manejarse dentro de cierta holgura para poder alcanzar lo que originalmente se le ha pedido que logre. Ahora bien, dentro de las políticas es importante identificar cuál podría ser su clasificación. Cuando tú debas implementar o desarrollar políticas, ¿cómo la vas a ordenar? Además de cuáles serán las reglas para que tú puedas desarrollar una buena política. Mira, en primer lugar, las políticas, si hablamos de características, deben de ser muy claras, deben de estar bien redactadas, deben de estar en función de lo que tú quieres o quiere la empresa saber y decir u ordenar. Y sobre todo, deben de estar por escrito y deben repartírsele a todo el personal que tenga que ver con esa política. ¿Y cómo sabremos a quién llegarle o a quién otorgarle la política? No será la misma política hacia el nivel operativo que a nivel gerencial. Bueno, para esto, tradicionalmente se han clasificado las políticas en tres grandes grupos. La primera, o las primeras políticas, son aquellas que se dirigen a los niveles de alta gerencia y que ahí se formulan, y su función es establecer y emitir lineamientos que guíen a la empresa como una unidad integrada. Se les conoce como políticas estratégicas o generales. Te daré un ejemplo. Los empleados que laboran en la empresa tendrán la posibilidad de ascender de puesto de acuerdo con su eficiencia
y antigüedad. Hay otro tipo de políticas, que son las tácticas o departamentales. Estas políticas se desarrollan exactamente en ese nivel departamental con el objeto de orientar el trabajo de una área en particular que integra la empresa. Te voy a dar un ejemplo. El departamento de producción determinará los turnos de trabajo conforme a sus necesidades, siguiendo las disposiciones legales. Y por último, hay otro tipo de políticas, las políticas operativas. Están dirigidas fundamentalmente al personal que opera la empresa, aquel que forma parte del departamento y que debe manipular o aplicar directamente con el cliente o con la máquina sus conocimientos. Te pondré un ejemplo de política para este nivel. En el caso de una empresa que tenga que ver con el manejo de un torno, la política sería más o menos la siguiente. Si el torno falla, preferentemente habrá que notificarle la falla al supervisor y o al departamento de mantenimiento. Esta política es muy particular, es de operación. Ahora bien, dentro de las políticas existe otra posibilidad de clasificación que estará en función del origen mismo de la política. Esto es cómo da lugar a una política. En principio hay políticas de carácter externo o externas. Esto quiere decir que son políticas determinadas por agentes ajenos a nuestra empresa. La política de un sindicato o de un gremio en el cual pertenece el sindicato de tu empresa, las políticas económicas que marca el gobierno para determinar la situación económica, entre otros ejemplos. Hay otro tipo de políticas, otra clasificación también por su origen, que son las consultadas. Fíjate bien, una política se da cuando algún trabajador acude al supervisor o al superior a consultarle algo, cómo resolver un problema. Ahí se dice que se consulta y por lo tanto la definición de cómo resolver un problema y estandarizar esa formulación de respuesta para todos los problemas similares da lugar o da pie a una política consultada con el superior fundamentalmente. Otra son las políticas formuladas, las que directamente la institución, con base en la experiencia y en la planeación, las determina, las publica y las ofrece. Hay otro tipo de políticas que son las implícitas, que son aquellas políticas que, si bien es cierto, no se han escrito, las personas de la empresa, al igual que los altos ejecutivos, las aceptan. En tuya hay un ejemplo muy claro. Cuando en una empresa a la hora de entrar es a las 8 de la mañana, la gente por lo regular acepta llegar hasta con 15 minutos de retraso. Si esto no estuviera especificado en algún contrato colectivo o en alguna política de operación del personal, la sociedad, los miembros de la empresa lo aceptan y se convierte en una política implícita. Sin embargo, una vez que se ha dado la política implícita, es prudente y sobre todo muy importante que se escriba y ya se convierta en una política formulada. Ahora bien, ¿cuáles por último serían la importancia, en resumen, de esta herramienta de planeación que permite al empresario y al dirigente de la empresa, al operador y al jefe de un departamento de la misma, caminar hacia el objetivo que quiere la institución? Son importantes las políticas porque facilitan la delegación de autoridad, motivan y estimulan al personal al dejar a su libre arbitrio ciertas decisiones. Evitan pérdida de tiempo a los superiores al minimizar las consultas innecesarias que pueden hacer sus subordinados. Asimismo, las políticas otorgan un margen de libertad para tomar decisiones en determinadas actividades, contribuyen a lograr los objetivos de la empresa, proporcionan uniformidad y estabilidad en las decisiones, indican al personal cómo debe actuar en sus operaciones y, sobre todo, facilitan la inducción del nuevo personal. Yo te invito para que tu guía revises esta clase, veas el cuestionario y nos veamos en la siguiente en Administración 1.